El regreso del rey Juan Carlos está cada vez más cerca, pero podría no ser a España, sino ser a Portugal, porque tanto Moncloa como Zarzuela están de acuerdo en que se produzca ese acercamiento del exmonarca, que sería, eso sí, a la ciudad de Estoril. Ese es el movimiento que podría producirse para don Juan Carlos, el rey emérito, que presiona cada vez más para poder regresar. También hablamos del rescate de Plus Ultra y del informe que el gobierno mantiene oculto porque dice es reservado. Y por último nos fijamos en el Fútbol Club Barcelona y en su situación económica. Nos preguntamos por qué no ha quebrado. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta primera edición de Barra Libre de esta semana con esta información que contábamos en portada sobre el retorno, el regreso del rey Juan Carlos, que está cada vez más cercano, pero que podría no ser en España, sino ser en Portugal. Contamos esta información con nuestro compañero Jesús Ortega. Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, estás contando que hay una especie de consenso entre Zarzuela y Moncloa para que pueda regresar el rey emérito, pero no sería España, sería Portugal, a Estoril. Efectivamente, esta ciudad ya estuvo sobre la mesa el año que Juan Carlos I abandonó España destino a Abu Dhabi. Fue primero el rey Felipe VI, lo adelantamos aquí en Voz Populi, el que sondeó al presidente de la República Portuguesa sobre ese posible destino para Juan Carlos I. El presidente de la República Francesa no lo vio claro porque tampoco veía mucha predisposición por parte del gobierno de España y prefirió no abrir ese conflicto. Y sí que es cierto que con el paso de los meses y ya con Juan Carlos I en Abu Dhabi y con ese inicio de las presiones por parte del emérito, el gobierno sí que se abrió a esa posibilidad de que el rey pudiera recalar finalmente en Estoril. Lo veía además desde el punto de vista argumentativo, de cara a la opinión pública, por recordar que su padre también tuvo su residencia allí, Juan de Borbón, y esa posibilidad se ha abierto. Ahora ambas partes lo ven como un mal menor, sobre todo teniendo en cuenta las presiones que está teniendo Juan Carlos I desde Abu Dhabi, y sí que se ve como un destino posible y más o menos cercano. Claro, eso te iba a decir, que eso es como un destino que se puede ver posible por parte de Zarzuela y Moncloa, pero luego está también la voluntad del propio emérito, que está presionando, o que esa voluntad es desde hace tiempo ya pues tratar de regresar, pero habría que ver si está de acuerdo en irse a Estoril. Bueno, es lo que comentábamos, para él también sería un mal menor, pero sí que él lo que comenta a los empresarios y amigos con los que sigue en contacto desde Abu Dhabi es que él quiere regresar, él quiere estar cerca de sus compatriotas, como dice él, e incluso, bueno, pues ser despedido como un rey y rodeado de su país, de sus conciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, Estoril lo ve como un destino óptimo porque seguiría cerca de España y bueno, podría seguir visitando, por supuesto, Galicia, estaría cerca de Madrid. Es un destino que él, por fin, está abierto también a aceptar. Claro, porque se habló en un principio, cuando se marchó el rey Juan Carlos de España, al principio, en ese momento en el que no se sabía dónde se había ido, ya se llegó a hablar de Portugal, se ha hablado en estos últimos meses también de Galicia como posible destino de alguna manera. A ver, la pregunta es, ¿qué es lo que tiene Estoril para poder ser, digamos, un buen destino para el emérito? Hay que recordar que Juan Carlos I abandona España desde Sanjenjo, en Galicia, que es donde él tenía su residencia habitual antes de marcharse a Abu Dhabi. Él al principio, ya desde Casa Real, le decían que su exposición en Madrid era demasiado elevada y le recomendaban estar más tiempo en Galicia que en Madrid. Él al principio no aceptaba esa especie de retiro, pero con el paso del tiempo se acostumbró y bueno, él era muy feliz en Galicia, lo que comentan sus amigos del propio Club Náutico de Sanjenjo, y él en Estoril tendría una vida muy parecida. Se habla incluso de que ya se está buscando algún tipo de urbanización donde él tendría esa privacidad. Es una urbanización donde ya hay empresarios españoles dedicados al mundo de la construcción y bueno, Estoril además tiene esa proximidad tanto con Galicia para que él pudiera seguir viajando a Galicia, a Sanjenjo, ver las regatas, por ejemplo, y por supuesto pues también esa cercanía con Madrid. Bueno, pues esta es la información de nuestro compañero, de Jesús Ortega, al que no despedimos todavía porque también está publicando otra información de mucho interés en este día en Voz Populi. Jesús, porque simplemente a grandes rasgos, cuéntanos ese titular que podemos leer hoy en el periódico de que el gobierno está ocultando el informe del rescate de Plus Ultra porque dice que es información reservada. Efectivamente, esto además es una solicitud por escrito del Partido Popular a raíz de una noticia
mañana nuestra del pasado mes de abril, en la que contábamos que la aerolínea rescatada Plus Ultra solo había hecho 2 viajes de ida y vuelta y a Venezuela. Entonces, el Partido Popular pide explicaciones al gobierno, quiere saber si hay algún tipo de control, quiere conocer, por supuesto, también el expediente de la ayuda, del rescate, y el gobierno argumenta que no lo puede dar, primero, porque es información reservada, y segundo, porque existe una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que, por tanto, hasta que eso no se resuelva, no puede dar esa información. Pues ya lo ven, nuevas informaciones sobre ese rescate a la aerolínea Plus Ultra investigada por parte de la justicia, y nuevas informaciones que una vez más pueden leer aquí en Voz Populi. Jesús Ortega, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y hablamos ahora de fútbol, hablamos del Fútbol Club Barcelona, pero no del clásico. Del debate sobre el resultado ya eso lo dejamos para otras tertulias. Nosotros aquí nos queremos centrar en el aspecto económico del equipo catalán, y lo queremos hacer con nuestro compañero, con Joaquín Hernández. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas. A ver, vemos ahí que tienes a Laporta detrás de ti, al presidente del Fútbol Club Barcelona, un club que ha pasado por enormes dificultades financieras en los últimos meses, en los últimos tiempos, ligados, por ejemplo, pues evidentemente a las dificultades de la pandemia. Una de las consecuencias ha sido, por ejemplo, la no renovación de Messi, mundialmente conocida, etc, etc. La cuestión es que, pese a todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha escrito, el Fútbol Club Barcelona sigue ahí, evidentemente, no ha quebrado. La pregunta es, ¿por qué no ha quebrado? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el Fútbol Club Barcelona no es una empresa como tal, es un club que ni siquiera es una sociedad anónima deportiva, como la mayoría de los clubes que están militando en la primera división española, que son sociedades anónimas deportivas, que tienen que rendir cuentas ante sus accionistas, que quieren ganar dinero con esos clubes. Pues el Barcelona no es una sociedad anónima deportiva, al menos por el momento, es un club, y eso en virtud de una ley del año 1990 que permitió que clubes como el Barça o como el Madrid pudieran ser o seguir siendo clubes de sus socios. El Barça tiene una junta directiva que responde con su propio patrimonio personal de las posibles pérdidas del Barça, pero no es una junta directiva que en teoría busque ganar dinero con el Barça. Y por ahora la junta de Laporta tiene el dinero para avalar, o para cumplir, mejor dicho, con la ley, con lo que le pide la ley que tiene que avalar del Barcelona hasta el momento. Hasta ahora ha podido avalar lo que tenía que avalar, y por lo tanto el Barça no ha entrado en una situación de necesidad de cambiar de tipo de empresa, de club, por ejemplo, convertirse en una sociedad anónima deportiva. Hasta ahora ha sorteado esa situación. O sea, no es una cuestión de que tenga o no tenga más o menos dinero, sino que es una cuestión de que entre la Junta de Laporta hay los avales suficientes para responder por la mala son dos cosas. Una es esa, la de los avales, que, repito, por ahora Laporta ha podido avalar. El problema vendrá ahora cuando vengan las pérdidas del último ejercicio, que se han acumulado, y que pues ahí el aval quizá tenga que subir. Pero bueno, o sea, hay una cuestión ahí legislativa, bueno, más que legislativa, incluso gubernamental, que podría exonerar a Laporta de avalar. Pero eso por un lado, eso va por otro lado. Pero es que el Barça, además, a diferencia de la mayoría de los clubes del fútbol español, es que el Barça, solo con el Camp Nou, los jugadores que tiene y los ingresos recurrentes que tiene, podría pagar toda la deuda que tiene. Entonces la cuestión es, ¿qué es lo que va a pasar ahora? O sea, sabemos que hay muchas dificultades, pues sobre todo ligadas a la pandemia. Muchos equipos, bueno, todos han perdido pues muchísimo dinero y han aparte de ingresos de recaudación, por ejemplo, de caja. El gran problema del Barça es a corto plazo, porque tiene mucha deuda acumulada en 2 o 3 años, a 2 o 3 años vista, y ese es el gran problema. Hay que ir renegociando deuda por deuda, y evidentemente eso repercute en el límite salarial que le pone la Liga. La Liga le ha permitido seguir como club, evidentemente, porque tiene una capacidad futura de generar ingresos para pagar todas las obligaciones que tiene contraídas, pero a corto plazo tiene que moderar sus gastos y moderar su situación. Y eso le lleva a que por cada euro que pague en un nuevo jugador, tiene que recortar 4 en otro. O sea, la cuestión es entonces que tiene que hacer importantes recortes, que es lo que tú nos estás contando, pero de cara a futuro, una quiebra, por así decirlo, ese obstáculo estaría sorteado, entre comillas. Sería muy difícil, sería muy difícil. Lo que podría pasar eventualmente es que, evidentemente, porque la cuestión que está ahora, que viene ahora, el debate que viene ahora es cuánto de las pérdidas que ha acumulado el Barça, 500 millones de euros de pérdidas, cuántos de esos 500 millones corresponden a la pandemia y cuántos a la propia gestión del club, a la propia Junta de Laporta y a la Junta anterior de Bartomeu. Porque hay un decreto del gobierno que dice que las pérdidas que correspondan o que sean imputables a la pandemia no tendrán que ser avaladas por las juntas directivas. Y ahí está la discusión. Entonces, sorteado eso, el tema está en, claro, la propia condición del Barcelona como equipo líder a nivel mundial, no solamente en lo económico, sino también evidentemente en lo deportivo. Y para mantener ese estatus de líder mundial que tiene el Barcelona, que tenía hasta ahora el Barcelona, quizás
se abre la vía, por ejemplo, de convertirlo efectivamente en una sociedad anónima deportiva, lo cual supondría el ingreso en el capital del Barcelona de un fondo extranjero, ser China, algún fondo árabe. Claro, eso pues quitaría al Barça la condición de club de sus socios. Bueno, y la última pregunta, Joaquín, es ¿de quién es la culpa de todo esto? ¿Podemos hablar de una situación que es circunstancial por culpa sobre todo de la pandemia? Porque hemos visto como el anterior presidente Bartomeu y el actual, Laporta, han criticado mucho la gestión el uno del otro, se han tirado los trastos a la cabeza, es culpa del uno, es culpa del otro. ¿De quién? Efectivamente. Pues la cuestión está en que evidentemente el Barça vivía al límite de su cuenta de resultados antes de la pandemia, gastaba muchísimo, ingresaba una barbaridad, era el club que más ingresaba en el mundo, pero gastaba prácticamente todo. Entonces, o por lo menos, o se endeudaba casi con todo lo que ingresaba. Entonces, evidentemente, la gestión de Bartomeu fue bastante mejorable, muy mejorable. Pero, claro, luego ha venido Laporta y ha cerrado unas cuentas que para algunos parecen incluso más graves de lo que en verdad era la situación, o que han inflado de alguna manera las pérdidas. De hecho, eso es lo que le critica Bartomeu a Laporta, que Laporta, quizás con el fin de sacarse de encima todas las pérdidas del coronavirus y no tener que avalarlas, ha inflado las pérdidas en este ejercicio. Y entonces, la verdad que es pronto todavía para decirlo. De hecho, la propia Liga está ahora estudiando las cuentas del último ejercicio de Laporta para ver cuánto de esas pérdidas son del coronavirus, cuántos son de Bartomeu y cuántos son del propio Laporta, por lo que decíamos antes de lo de los avales. Pero evidentemente Bartomeu tiene mucho de culpa y Laporta lleva en el cargo unos cuantos meses, entró en marzo. Quizá lo que se le puede criticar a Laporta es la gestión del caso Messi. Ese es quizá porque cuando llegó a la presidencia con un discurso, luego de asumir tuvo un discurso muy parecido y de repente de la noche a la mañana en un mes cambió radicalmente el discurso. Entonces esa gestión de las expectativas con el tema Messi, pues quizás lo más cuestionable la Laporta. Ahora, la situación económica del Barcelona, yo creo que el 70-80% Bartomeu, con el atenuante de que efectivamente si no hubiera habido pandemia, el Barça probablemente seguiría siendo el club que más factura en el mundo. Oye, qué complejas y qué opacas también son las cuentas de los equipos de fútbol, no solamente del Fútbol Club Barcelona en este caso, también hablamos de los demás clubes de Primera División Española. Y un pequeño ejemplo, el Barcelona en sus presupuestos todo el tiempo tiene en cuenta préstamos, dinero que va al Espai Barça, a ese proyecto del nuevo estadio. Hasta ahora lo ha incluido el Espai Barça en las cuentas. El Madrid, por ejemplo, con la reforma del Bernabéu, no incluye el estadio en sus cuentas. O sea, al final, cada junta directiva va manejando las cuentas como le conviene en ese momento, ¿no? Entonces, siempre es muy difícil llegar a conclusiones terminantes sobre las cuentas de los clubes de fútbol, y más en el caso del Barça o del Madrid, que no son sociedades anónimas deportivas, sino que son clubes de sus socios. Con lo cual ahí se abre un campo de cierta discrecionalidad, de cierta arbitrariedad, de falta de transparencia, una transparencia que se ciñe a los propios socios, pero no tanto al resto del público, que evidentemente hacen muy difícil tener claro qué es lo que va a pasar conforme van avanzando los hechos. Ahora, lo que está claro es que tanto el Barça como el Madrid tienen una capacidad de generar ingresos tan grande, sobre todo, los dos, sobre todo a nivel internacional, tan grande y tan poco explotada aún, que hace casi imposible pensar que cualquiera de los dos pueda quebrar en algún momento. Bueno, pues ojalá que no caigan esos ingresos de los grandes equipos, de los pequeños, de los medianos, por el bien de nuestro fútbol, que no caigan como tu móvil que se ha caído en plena grabación. Te dejamos que allá que lo recojas y te damos las gracias aquí, Joaquín. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Y con este tema despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos y también con nuevas entrevistas en el marco del 10º aniversario de nuestro periódico. Muchas gracias por haber estado ahí.